uno trata de los temas que está investigando, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Porque uno trata de los temas que está investigando, trata en los temas que uno quiere conocer. Y este es un tema que yo quiero conocer. De hecho, la cosa es bien interesante porque nosotros siempre hemos insistido en que los sistemas complejos son agentes autónomos que interactúan y ahí está el modelo de red, el modelo de grafo. Los agentes son nodos, las interacciones son enlaces. Pero, ¿qué hacen ellos? Ellos aprenden de su experiencia para autoorganizarse y producen patrones, producen y procesan información. Es más, reducen la incertidumbre, aumentan la información sobre ellos mismos y sobre su sistema. Y eso, en principio, teniendo en cuenta el significado físico de la información, va contra la termodinámica, ¿cierto? La entropía debe crecer. Pero es que nosotros, por supuesto, siempre creamos ciertos desechos, ¿cierto? Bogotá es muy bonita mientras no miremos hacia Doña Juana, ¿cierto? Es eso, nuestro orden, nuestra generación de estructura crea desorden por fuera hacia el sistema y ya no nos lo puso claro. La entropía de X, Y es la entropía de X más la entropía de Y dado X. Se van aumentando las incertidumbres. Y si yo gano más orden para mí, si gano más conocimiento para mí, esto se está poniendo cada vez más lindo. Entonces, lo que ocurre es que gano más desorden para el ambiente externo en el que me muevo. Y en ese orden de ideas, lo que estamos generando entre yo complejo y el mundo en el que me muevo es un flujo de información y un flujo que nosotros los vemos como señales. En lo que a mí respecta, yo soy miembro del grupo IDEAS, procesamiento de señales, y el grupo GITUB, telecomunicaciones. El tema es el procesamiento digital de señales. Eso es lo que en nuestros grupos hacemos. Cogemos señales, las procesamos y generamos otras señales. Pero como insistimos en nuestros cursos, nadie quiere procesar señales por procesar señales. Procesamos señales por procesar información, ¿cierto? Eso es lo que en realidad queremos procesar, información. Y tal vez la señal que más información nos suele traer a nosotros cotidianamente es la señal de voz. Pues bien, cuando uno procesa señales de voz, hay un primer paso interesante y es coger la señal de voz, procesarla para generar una señal de voz lo más parecida posible. Esa es la forma más tonta de procesamiento digital de señales. Por supuesto, tiene toda la teoría que dictamos en nuestros cursos y que nos hace sentir tan bien y con las cuales rajamos a nuestros estudiantes. Eso nos da un placer impresionante. Pero por fuera de eso, no estamos haciendo gran cosa, ¿cierto? No estamos haciendo nada que tenga que ver con complejidad realmente. Coger una señal para ponerla en otro punto lo más parecida posible es lo que la gente entiende por procesamiento digital de señales. Pero en las últimas décadas dejó de ser eso y empieza a hacer otras cosas más interesantes. Por ejemplo, la señal de voz sí, pero miremos de dónde viene. Bueno, eso ya es otra cosa. Viene de un aparato fonador que podemos ver toda su fisiología, ¿cierto? Un músculo, el diafragma, que comprime pulmones y manda aire a través de un tubo, y ese tubo puede terminar en un pito o no, porque aquí tenemos unas cuerdas vocales que pueden vibrar o no. Si vibran, producen un tipo de sonido; si no vibran, producen otro tipo de sonido. Y tenemos lenguas, dientes, labios, glotis para moldear una cavidad resonante. Y entonces ya hacemos otro tipo de procesamiento. Imaginemos cómo podríamos representar matemáticamente un sistema real complejo, mediante un sistema de nuestro tipo, ¿cierto? De lo que podemos meter en estos chipsitos. Y salen cosas chéveres, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, modelos de coeficientes que hablan de las frecuencias de resonancia de la cavidad oral. Y eso nos permitiría detectar quién está hablando o qué está diciendo. En principio, estamos extrayendo características, y eso es otra cosa distinta. Ya no es la señal de voz para conservarla, ya es la señal de voz para representarla, para modelarla. Y ahí no nos quedamos. Cuando vemos cómo es el proceso general de comunicación de la voz, todo surge de que un cerebro fue capaz de coger una idea y traducirla a un lenguaje. Y cuando hizo ese proceso lingüístico,
fue capaz de generar unas señales motoras para mover el diafragma, para mover la glotis, para mover la quijada, para mover la lengua y producir unas secuencias de sonidos. Y esos sonidos llegan a un proceso fisiológico en donde se mueven unos huesecitos que hacen vibrar un líquido y un caracolito y llegan a otro cerebro. Y en ese proceso, aquí alguien tenía la idea silla y aquí apareció una idea muy semejante, seguramente que es silla. Deben ser distintas porque la silla para él es distinto a una silla para ella, digamos. Pero ciertamente, si le digo silla, podemos empezar a ponernos de acuerdo en algo. O si le digo te amo, quién sabe si nos estamos poniendo de acuerdo, ¿cierto? Pues hay muchas diferencias ahí. Pero en principio, aquí hay un proceso lingüístico. ¿Cómo decido decir y decir y decir y decir o y poner todo eso juntos para enviarle una idea? Ese es un proceso lingüístico muy elaborado. Marco. Sí. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? No sé en el esquema si podemos preguntar ahí algunas cosas o al final. Por favor, entre más tiempo que vemos mejor porque no tengo mucho que decir. Las ideas son abstracciones, son abstractas. Sí. Sin embargo, su mecanismo de origen es físico. Definitivamente. Allá está en el validar. cerebro, etcétera, para digamos, comunicarlas, etcétera. Entonces, uno diría, al enviar una señal, yo quiero transmitir una información. No necesariamente, pues la información se fue encima de la señal, por decirlo de alguna manera, para que pues sea interpretada allí. Y entonces, un poco la frase de Einstein cuando dice que no hay nada más objetivo que la ciencia, pero la ciencia misma es subjetiva. No es realmente eso una cierta contradicción allí en esta parte, porque cuando hablamos de teoría de la información, no es propiamente teoría de la información, en el sentido de Shannon. Aquí estamos hablando de Shannon en un sentido simple. Cuando aquí llega la frase te amo, ella se sonroja. Y esa es la información de Shannon. Producen sorpresa. Ese es un proceso psicológico. La información de Shannon es psicológica. Pero hay una cosa interesante. La información, los físicos de hoy creen que la información es un asunto físico, ¿cierto? Y si es un asunto físico, eso también debería poderse medir. Y en el caso en el que estamos mencionando, vamos a mezclar los dos tipos de información eclécticamente como mejor nos convenga. Yo no sé si eso sea bueno desde la filosofía, pero desde la ingeniería es muy bueno escoger lo más útil, ¿cierto? Entonces, sí, vamos a ser muy eclécticos. Aquí, si en el yo extraño que habita dentro de las conexiones de este cerebro, ese yo raro dice, wow, yo no sabía esto, ahí hay información. Es eso. Y es eso lo que estamos tratando de tratar aquí cuando hablamos de procesamiento de información en redes complejas. Que alguien, no tiene que ser un ser humano, diga, wow, interesante, no sabía. Eso es. Listo, chéverísimo. Muchas gracias. Eso fue bien claro. Bueno, ¿qué pasa aquí entonces? Hay otro proceso que es de tipo lingüístico, ¿cierto? O sea, ya pasó el acústico, fue tonto, ya pasó el fisiológico, lo pudimos modelar. Ahora estamos en un proceso lingüístico. Lo que hay aquí son fonemas que corresponden a una estructura gramatical, porque tienen un lenguaje donde están escritos, y nosotros podríamos empezar desde el procesamiento de señales ya a pensar en cuál es la secuencia de fonemas para saber qué palabra es, y después de esas, cuáles son las dos palabras más probables, y veamos las secuencias de fonemas que siguen para ver cuál de las dos palabras más probables fue la que ocurrió, y revisamos y volvemos atrás y volvemos adelante, y construimos un modelo lingüístico. ¿Cierto? Ya estamos subiéndonos conceptualmente bastante lejos, desde el proceso acústico, que era el procesamiento de señales hace 20 años, al proceso fisiológico, que es el procesamiento de señales de hace 10 años, al proceso lingüístico, que es el procesamiento de señales más de hoy, en donde estamos tratando de entender, de comprender, por lo menos a un nivel de abstracción muy superior. Ya no estamos viendo qué voltaje hay a los 5 milisegundos, eso ya no nos interesa. Ya nos está interesando es qué fonema vino después de qué fonema. Pero no nos interesa por eso, porque es para saber qué palabra viene después de qué palabra. Y aquí en estas máquinas finitas lo que tenemos es modelos de lenguaje. Debe haber un sujeto y un predicado, y en el predicado debe haber un verbo, debe haber un sustantivo, y en el predicado un verbo, bueno, ustedes saben. Listo. Bien, pero
podemos ir más lejos y estamos yendo más lejos. Muchos artículos de procesamiento de señales ahora tienen más que ver con medicina que con otra cosa. ¿Cómo procesa el cerebro la señal de voz? Ya hay bastante información al respecto de qué regiones del cerebro hacen qué tipo de actividad y cómo es que son las secuencias de procesos entre esas regiones, ¿cierto? Es algo así, ¿cierto? Por ejemplo, hay un flujo dorsal en donde están todas las redes articulatorias para mover motores, músculos, pero también están todo el aspecto conceptual. Y lo interesante es que estas regiones en donde está el análisis lexicológico, donde está el análisis fonológico, donde está el análisis original, el espectro en el tiempo, cómo varía la frecuencia en el tiempo, todos esos están ubicados, pero todos esos son para despertar al final conceptos. Y los conceptos no están ubicados, prenden todo. O sea, si yo aquí digo silla, pasa todo este proceso hasta que puedo decir silla, y aquí pasa todo este proceso hasta que se prende un pedacito que corresponde al concepto silla que está por ahí regado. Pero si digo te amo, aquí se prende mucho más que lo que se prende cuando digo silla. Cosas así, ¿cierto? Entonces ya estamos yendo a un proceso de señales, pero las señales ya están conceptualizando, ya están abstrayendo, ya están categorizando. Si nosotros pensábamos en el proceso puramente acústico, la forma como estamos haciendo esto hoy es mediante deep learning. Hay capas sobre capas sobre capas sobre capas en donde la red misma, tal vez como no sabemos que lo haga el cerebro, tampoco sabemos cómo lo hace esta red profunda, empieza a categorizar. Empieza a decir, este sonido es de este tipo, pero cuando este sonido se mezcla con este sonido, y eso lo hace en siguiente capa, entonces se está hablando de tal posible categoría de sonidos, y hay 40, 50 capas, y en la última capa dice, dice esto y esto y esto y esto, me ama. La red todavía no se sonroja, o sea, la información shanoniana todavía no la hemos logrado, pero estamos muy cerca, ¿no? Solo nos falta que se sonroje y ya, y terminamos. Porque ya están entendiendo ese tipo de cosas a nivel conceptual. Estamos trabajando en esta área, ¿cierto? Estas redes profundas categorizan. Y por supuesto, lo realimento híbridamente con modelos de lenguaje, porque igual al muchacho le tuvimos que enseñar español. Pues listo, aquí tenemos al profesor de español enseñándole al cerebro raro, ¿cierto? Entonces, lo que hemos hecho con las señales es ir bastante lejos, ir desde el voltaje en el tiempo, hasta el concepto, hasta lo cognitivo, hasta el cambio en el cerebro que produce un mensaje que me altera, ¿cierto? Y que yo tenía una creencia, pero me llegó un mensaje, no sé, cada vez que Luz Esperanza me habla, mi cerebro se transforma fundamentalmente, me llegan mensajes que dicen, no era como yo creía, y eso es muy chévere, ¿cierto? Esas cosas ocurren en sistemas cognitivos, sistemas que están percibiendo señales del mundo, que procesan las señales que el mundo les ofrece para alterar sus conceptos del mundo, sus modelos del mundo. Entonces, si nosotros llevamos el procesamiento digital de señales hasta allá, sería muy interesante lo que podemos hacer. Y en principio, eso se ha venido haciendo. Veamos aquí las cositas. Nosotros, por ejemplo, el estímulo y la acción que produce una esponja ya la teníamos desde hace rato, ¿cierto? La presión del agua hace que los pocitos se abren o se cierren. Aquí la luz hace que este voltaje suba o baje. Eso ya lo teníamos hace rato. Pero lo que hacía una hidra, ellas tienen 20 protoneurones. Y la complejidad circuital de 20 protoneuronas nosotros la logramos ya hace algo. Pero lo que hace un gusanito, bueno, eso es reciente. Los gusanitos tienen algo así como 10.000 neuronas, y ya son neurones. Aquí no hay neuronas, aquí no hay neuronas. Y es más, ellos tienen un ganglio encefálico, un ganglio cerebral que nosotros también lo podemos simular de alguna forma. Pero a donde vamos es acá. Un automóvil que se maneja a sí mismo en una ciudad llena de peatones, de ciclistas, de símbolos, de signos de tráfico, de semáforos, de pares, de stop, de que sea el paso, y que sabe conducir un carro en ese ambiente autónomamente, tiene una capacidad cognitiva semejante a la de una radio. La complejidad
del sistema nervioso de una rana es comparable a la complejidad del sistema nervioso, Deep Neural Network, de un carro autónomo, que es capaz de moverse por sí solo en una ciudad, ¿cierto? Es muy interesante porque esto es procesamiento digital de imágenes, bueno, de video, de secuencias de imágenes. Esto es procesamiento de imágenes y esto es cierto nivel de conciencia. Esta maquinita no sabe que cuando hay una sombrita con esta forma debe moverse a la derecha, no. Esta maquinita con 160 capas de una red neuronal está categorizando, está conceptualizando, está comprendiendo la imagen y la comprende a un punto que dice este es un peatón y entiende el concepto de peatón y dice paremos porque no puedo atropellar peatones. Tiene unas reglas de comportamiento. Ahí hay mucho más que el simple procesamiento digital de señales de cojamos X de T versus T, hagamos una transformada de Fourier. Eso ya lo dejamos atrás hace mucho tiempo. Estamos hablando de sistemas que pueden procesar señales que perciben del mundo y nos permiten construir agentes cognitivos muy elaborados. Una sociedad de ranitas, ya estamos en condiciones de hacerla artificialmente. Bueno, con los niveles de conciencia de una ranita, ¿cierto? Eso nos pone en un punto muy interesante. El procesamiento digital de señales, el procesamiento digital de información que traen las señales, nos trae a los sistemas cognitivos en donde efectivamente es que yo percibo señales del mundo y proceso señales del mundo para obtener información de él. Aquí tengo memoria. Por memoria quiero decir inteligencia, atención, quiero decir capacidad de decisión, porque con lo que percibo muevo mis modelos del mundo. Aquí están mis modelos del mundo, ¿cierto? Una ranita tiene un modelo del mundo. Un automóvil que se maneja solito tiene un modelo del mundo, un modelo muy profundo. Y eso me permite tomar decisiones de cómo actúo. Y cuando tomo decisiones de cómo actúo, a lo mejor me va bien, a lo mejor me va mal. Por ejemplo, cuando decidí generar los fonemas T, E, A, M, O, a lo mejor aquí noto una carita emocionada y eso dice que me fue bien y por refuerzo voy aprendiendo esa buena cosa. Pero a lo mejor aquí me cachetean y entendí, no, lo hice mal, entonces dejo de decir eso, ¿cierto? Cosas, así vamos aprendiendo. Así vamos aprendiendo nosotros los seres humanos, así van aprendiendo los mamíferos, así van aprendiendo los batracios, y así pueden ir aprendiendo nuestros sistemas de procesamiento digital de señales, aprendizaje por refuerzo, en donde tenemos toda nuestra teoría de procesamiento de señales físicas, pero también toda nuestra decisión de acciones a partir de actuadores que podamos añadir a nuestros procesadores de señales. Y entonces tenemos agentes cognitivos. Los agentes cognitivos son complejos, por supuesto. Desarrollan un comportamiento emergente que aprenden cómo, procesando información a medida que van viviendo en su ambiente, perciben, aprenden, adaptan a sus propios paradigmas, construyen un modelo predictivo del mundo y hacen unas reglas de comportamiento que están dispuestos a cambiarlas de acuerdo a cómo se vaya comportando su experiencia en el mundo, y todo lo hacen en tiempo real porque tienen algunos propósitos interesantes. Los agentes cognitivos suelen tener propósitos y claro, buscan hacerlo de forma efectiva, de forma eficiente y tolerar las incertidumbres de su medio ambiente. Eso nos lleva, por ejemplo, estadístico de señales, ¿cierto? Todo esto son técnicas de inteligencia, de procesamiento digital de señales, que incluyen, por supuesto, en estos modelos. O sea, si nosotros vamos a modelar estos procesos desde la matemática, que es lo que hacemos los ingenieros. Si los ingenieros no hacemos matemática, yo no creo que hagamos ingeniería. Ese es un concepto muy personal, pero cada vez me afianzo más en él. Entonces, nuestras herramientas son típicamente Deep Learning, inteligencia computacional, para lograr estos procesos de aprendizaje, de adaptación, de conceptualización y de cognitividad. Entonces, listo, nuestro agente cognitivo, nuestro ambiente, interaccionamos con ese ambiente por percepción y acción, típicamente a través de otros agentes. Nuestro ambiente está compuesto por otros agentes, y ahí formamos las redes. Tenemos redes cognitivas, agentes distribuidos espacialmente, ¿cierto? Nodos, con enlaces. Los agentes tienen capacidades de percepción y acción, ¿cierto? Se pueden mover, perciben, asocian eso con sus estímulos, el proceso puede aprender, ¿cierto? Los agentes cooperan o compiten.
¿cierto? Y logran un procesamiento descentralizado de información. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cierto? Aquí hay agentes cognitivos interactuando, ¿cierto? Hay inteligencia colectiva superior, o sea, estos procesos hacen que este sistema sea bastante más inteligente que las inteligencias sumadas de ellos. Esa es la intención que queremos lograr. Y hay unas herramientas muy recientes de procesamiento digital de señales que son las señales sobre grafos, la información sobre grafos. Si este es un sistema complejo, podremos modelarlo matemáticamente para aprender las preguntas que nos hacemos sobre los sistemas complejos y que no nos hemos respondido, ¿cierto? Tenemos muchas dudas sobre los sistemas complejos. Si el procesamiento de señales es capaz de extraer información como voz, imágenes, video, comunicaciones, inclusive interfaces cerebro-máquina, que eso ya lo hace muy arriba, nosotros tenemos el control técnico de los medios a través de los cuales la gente se comunica, ¿cierto? Todo esto nos llevó a las redes de comunicaciones, y las redes de comunicaciones están en nuestras manos, nosotros podemos inferir, y esto es peligrosísimo y bondadosísimo, depende de cómo lo manejemos, podemos inferir qué es lo que la gente valora, cómo es que se influencian las personas unas a otras, por qué carajos acabamos eligiendo abrir, ¿cierto? Esas son cosas o peor aún, al que diga abrir, son cosas muy extrañas que pasan a través de las redes que hemos construido con toda nuestra tecnología de procesamiento de señales. Entonces, si condujimos al desarrollo de esas comunicaciones, a través de las personas comparten sus opiniones, sus sentimientos, sus conocimientos con sinceridad o sin ella, ¿no es hora de que el procesamiento de señales se preocupe por estas aplicaciones sociales? ¿Qué es lo que estamos, o sea, es el siguiente nivel, ¿cierto? Del aspecto cognitivo de la gente al aspecto cognitivo de la sociedad. Ese es el nivel que sigue para el procesamiento digital de señales. ¿Cómo es que los individuos afectan las decisiones de otros individuos? ¿Cómo es que las sociedades generan líderes cuya aceptación crece o crece con el tiempo? ¿Cómo es que las sociedades conducen sus creencias, sus valores? Esos son problemas que, no sé si estoy siendo muy ansioso con lo mío, que son problemas de procesamiento digital de señales, cómo y por qué aparece el comportamiento organizado a nivel de grupo a partir de interacciones. Esa es una pregunta fundamental en el mundo de la teoría de sistemas complejos y no se ha respondido satisfactoriamente. ¿Qué topologías permiten la emergencia de orden a nivel superior? No lo hemos respondido satisfactoriamente. Hay muchas alternativas de respuestas, hay muchas soluciones que son válidas acá, pero no válidas allá. ¿Cómo se procesa la información durante el proceso de fusión de conocimiento que conduce a esos fenómenos? Eso aún no lo sabemos. Tenemos ejemplos, ejemplos tan simples como los autómatas celulares, el juego de la vida, que nos revelan muchas cosas. Son modelos matemáticos que nos revelan muchas cosas, pero estamos lejos de responder estas preguntas. Hay muchas disciplinas que lo intentan y la gente que ha venido trabajando con procesamiento digital de señales, que llegó a modelar la conceptualización en el cerebro, no faltaba mucho para que empezara a pensar en la conceptualización de las inteligencias colectivas de las sociedades. Tenía que ser así, no había alternativa, ¿cierto? Era el siguiente paso. Volumen 1, número 1, marzo del 2015. ¿Cierto? Chévere, esto quiere decir 8 años después del primer congreso, del primer encuentro interuniversitario de complejidad. Esto es muy chévere, marzo del 2015. IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks. Ahí hay preguntas fundamentales que desde el procesamiento de señales nos queremos hacer sobre los sistemas complejos. De hecho, es fascinante. Una revista como estas, el número 1 del volumen 1, uno espera una nota editorial de 15 páginas. Pero este es el triple, ¿no? Necesito 4 párrafos. Con 4 párrafos hago la nota editorial. Y la podemos leer, ¿cierto? La pasada década ha observado ¿cómo se cuando hay un virus por ahí que se propaga? Bueno, en la investigación sobre técnicas y metodologías para el procesamiento de información sobre redes. Mucho de este progreso se ha empujado por los avances en los sistemas de redes y en los equipos y las metodologías para la recolección y el análisis de datos, por supuesto. Los sistemas de red generalmente se componen de elementos interconectados diversos que dan lugar a muchas señales, a muchos retos interesantes de procesamiento de información y de señales. En general,
Los elementos de la red están distribuidos en el espacio y están sujetos a información que se recoge localmente a partir de sus vecinos. Los elementos pueden después usar la información disponible para resolver una variedad de tareas, tales como estimación distribuida, detección distribuida, predicción distribuida, todo esto suena a procesamiento acústico de la señal, monitoreo distribuido, filtrado distribuido, decisiones distribuidas, esto ya no, decisiones distribuidas. Estas operaciones se pueden repetir una y otra vez para permitir el aprendizaje, la adaptación e inclusive el ajuste de la topología de la red y las maneras por las cuales los agentes interactúan con cada uno de ellos. Estamos hablando de lo que nosotros siempre hemos llamado sistemas complejos. Por fin, le llamamos la atención a esta gente y esta gente por fin empezó a decir, oiga, sí, eso está interesante, ¿cierto? La clave para comprender los sistemas de redes y para y para mejorar su diseño son los métodos de los procesos de información y de señales sobre redes. Por un lado, la inferencia estadística distribuida. Ojo de término, inferencia estadística distribuida. El aprendizaje, la adaptación, la optimización, la comprensión, el entendimiento de las relaciones, la asignación de recursos, la difusión de información. Fíjense de lo que estamos hablando, de comprensión, de entendimiento. El tiempo y el espacio son algunos de los temas fundamentales, claves que aparecen en este contexto. Por otro lado, las implicaciones abundan en muchos campos. Y fíjense lo que mencionamos, incluyendo redes de sensores, por ingeniería, comunicaciones, por ingeniería, redes de distribución de potencia, por ingeniería, redes de transporte, por ingeniería, ciencias de la vida, la Internet y la Internet de las cosas, que ya sabemos que es hace tiempo, dejó de ser ingeniería y es más sociología. Aquí, ¿qué dice? Robótica, salud inalámbrica, el mercado de valores y las finanzas, la ecología, así como en el modelado. Fíjense que aquí hablan de esos temas y aquí ya no hablan del comportamiento animal y el comportamiento humano. Hablan del modelado del comportamiento animal y del comportamiento humano. El procesamiento digital de señales se está metiendo en aspectos psicológicos, sociológicos, económicos, políticos de las sociedades, ¿cierto? Tenía que ser así. Bueno, aquí agradece. Esto es otra cosa interesante. El 70% de esta revista es de la Sociedad de Procesamiento de Señales, el 20% es de la Sociedad de Comunicaciones y el 10% es de la Sociedad de Computadores. Parece obvio, ¿cierto? Parece obvio. Procesamiento de señales e información sobre redes. Volumen 1, número 1, marzo de 2015, estamos en septiembre de 2017, volumen 3, número 3. Fijémonos los títulos son hermosísimos los artículos. Aquí no puedo leer bien, en la pantalla sí podría leer bien si dispusiéramos de alta tecnología. Listo. Ahora sí. Fíjense cosas como muestreo sobre grafos para estimación de covarianzas, estimaciones, topología, inferencia en topologías de redes a partir de templates espectrales. Bueno, sobre la inferencia bayesiana en redes de difusión, ¿cierto? Estamos hablando de problemas de comunicaciones en sociedades. De hecho, esto 2015, mayo del 2015, en realidad esto fue el resultado de un hervidero que hubo en el mundo del procesamiento digital de señales, que entre otras cosas llegó a un culmen en abril de 2013. Journal of Selected Topics in Signal Processing, es un número especial sobre adaptación y aprendizaje sobre redes complejas, ¿cierto? Y aquí hay otros artículos de ese tipo. Claro, son artículos de Journals y Transactions de IEEE, ustedes saben a qué nos referimos, ¿cierto? No puede ser de otra manera, ¿cierto? Estamos hablando de la ingeniería como debe ser la ingeniería, ¿cierto? Estamos hablando de modelos matemáticos de realidades complejas para hacer ingeniería sobre ellas. No hay alternativa, no hay otra forma de hacer ingeniería. Pero estamos estudiando los problemas fundamentales que nos han aquejado siempre como complejólogos.
¿Cómo es que se da la emergencia? ¿Cómo es que se da la atomización? ¿Qué fenómenos de difusión de información hay para que haya ese procesamiento distribuido que logra fenómenos de atomización, ¿cierto? No debería ser tal vez el estudio de los sistemas complejos como debe ser, desde la formalidad del modelado matemático. Por supuesto, muchos artículos de estos vienen de autores importantísimos con propuestas importantísimas, modelos de difusión de creencias en redes sociales, aprendizaje en redes mediante juegos de información incompleto, aprendizaje social y juegos bayesianos en procesamiento de señales multiagente. Es una cosa muy bonita, procesamiento de señales multiagente, procesamiento de señales en grafos, indiferencia distribuida sobre redes. Y entonces, cojamos cualquiera de estos al azar, cogí uno de estos al azar, modelos de difusión de creencias en redes sociales. Y el artículo tiene 15 páginas. Y voy a contarles sobre la primera página y media. Claro, de hecho la primera página y media pasada de este formato a un formato mucho más sencillo, que es este. Mi hija fue muy amable conmigo, me permitió romperle el marranito. Modelos para la difusión de creencias en redes sociales. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una jarrita. Le pedí a mi esposa que le tomara la foto y mi esposa la puso aquí. Yo no sé si lo hizo a propósito o no, pero los títulos de los libros que ella hizo son perfectos. Yo no lo hubiera hecho mejor. No tuve tiempo de preguntarle porque me dejó la foto anoche, pero es muy hermoso sobre los temas que nos interesan. Entonces, la pregunta es bien simple. ¿Cuánta plata hay acá? ¿Listo? Vamos a pensarlo en silencio. Cada uno haga plantee su idea. La mayoría son de 500, pero por cada 3 monedas de 500 hay una de 1000. Esa es una. Chévere, esa pregunta es importante. ¿Listo? Todas son de 500, bueno, no. 3/4 de ellas son de 500 y 1/4 de ellas son de 1000. ¿Cuánta plata hay acá? Calladitos, hagan su idea. ¿Listo? ¿Ya la tienen? Si quieren, anótenla para que no la olviden. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntarle a cada uno y cada uno va a decir lo que creyó. Tú vas a decir tu idea original, pero tú, al oír lo que diga Luz Esperanza, vas a decir, entonces tal vez yo estaba muy lejos, y la vas a ajustar. Y tú cuando oigas esas dos, digo, pero esos dos estaban muy... No, ¿será que yo estoy mal? Y vas a ajustar la tuya, ¿listo? ¿Cuánta plata hay aquí, Luz Esperanza? 940.000 pesos. 940.000 pesos. 350.000. 350.000. ¿Ajustaste tu valor con lo que dijo Luz Esperanza? ¿O pusiste el primero que tenías? Sí, lo subí. Lo subiste, chévere, genial. Yo también lo voy a subir, 280.000 pesos. 280.000 pesos, interesante. ¿Alguien más? Arrancamos con 900, con 300 y con 280. 400.000. ¿Lo ajustaste para arriba o para abajo? ¿Qué tenías antes? 200.000. Y ahora dices 400. ¿Y tú? 300.000. 300. ¿Y cuánto tenías antes? 200.000. Interesante, ¿no? Es bien interesante. Fíjense cómo vamos cambiando. 900, 300, 200, 400. O sea, ¿dónde vas tú? En 200. En 200. ¿Y tú? 450.000. 450. Madelita. Yo dije desde el principio 350. 350 y no cambiaste. No. Esa es chévere. Una mujer de principios. No, yo con los tiempos. 320. 320. ¿Cambiaste? No, 340. 250. 230. 230. Chévere. Sigue. 250. Eso. Están teniendo en cuenta lo que los otros van diciendo, ¿cierto, Hans? Yo no hice el ejercicio. Bueno, no importa. ¿Cuántos crees que hay oyendo lo que todos han hecho? Estoy pensando por qué lo está llevando. Te pregunto de último entonces. ¿Hay otro valor para allá? Yo digo que 50.000. 50.000, interesante. Yo digo que 280. 280. 300. 260. Listo. ¿Qué dicen y Puri? Yo voy a seguir con algo diferente. Nada, porque no creo que haya metal de plata ahí en esas monedas. Perfecto.
Perfecto. La pregunta. Bueno, entonces, ¿cuánto Miquel hay? Chéverísimo, perfecto. ¿Y tú, Juli? ¿Lo pasas? Fíjense qué interesante. Arrancamos aquí y las variaciones tonativas. Si hubiéramos arrancado allá, todo se hubiera concentrado más hacia este punto. Y fíjense cómo fue oscilando alrededor de un valor al que fue convirtiendo de alguna forma. Pues somos muy poquitos para poderlo terminar con precisión. Hay 278.500 pesos. Me equivoqué por 1500. Me debes meter. No, mentira. Andrés Crevino. No, te faltaron 500. Es bien interesante. Acabamos de vivir un proceso de aprendizaje social. Cada uno de nosotros tenía una idea. Y tal vez esa idea puede estar mal, puede estar cerca, podría no estar cerca. Igual, el número de pesos que hay acá es un número aleatorio. O sea, yo cogí la alcancía de mi hija y la vacié. Cuando la empecé a contar, yo no sabía cuánto iba a haber. Después lo supe, pero tuve que hacer el experimento de contarlo para saber cuánto había. O sea, hay un número aleatorio que es cuánta plata hay aquí y este debe tener cierta distribución. Veámoslo así. Esa debe tener cierta distribución. O sea, la cosa es que, fíjense, bueno, de hecho, no sé si se acuerdan, juegos mentales con Jason Silva. Esto lo hizo con cuántos dulces había en la caja. Y después que toda la gente dio valores lejísimos, llegó un niño y promedió todos y estaba muy cerquita del número de verdad, ¿cierto? Para el Marqués de Condorcet, en 1785, esta era una buena razón para acabar con la monarquía y hacer democracia, porque los promedios de las opiniones de la gente suelen ser buenos promedios. 4 años después se dio la toma de la Bastilla. Es interesante. Francis Galton publicó esto en Nature en 1905, se llamaba Vox Populi, y es interesante. Nosotros podemos modelar esto. Acabamos de hacer un ejemplo de una red social que aprende algo y lo aprende bastante bien, ¿cierto? Nos acercamos estuvimos bastante cerca. Alguien dijo 280, ¿tú dijiste 280? Perfecto, eso es genialísimo. ¿Esa fue tu primera adivinación o la ajustaste un poquito? Esa fue ¿La primera? Oh, chévere, entonces tú no necesitas sociedad. Bueno, entonces la cosa es, cuando sumamos todas nuestras dudas y promediamos, solemos llegar a valores ciertos, a valores mucho más precisos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando están las perturbaciones de lo que el otro dijo? Entonces, yo estaba pensando lo que yo pensaba, pero él dijo cosas, entonces más bien hice cosas. Y lo interesante es que la diferencia entre cuando lo pensamos solitos y cuando nos dejamos influenciar por los otros es lo que hace la diferencia en el aprendizaje social. Entonces, el aprendizaje social se trata de un problema que podemos ver desde muchos puntos de vista. Vamos a ver desde procesamiento digital de señales. ¿Cómo es la cosa? La cantidad de dinero es una variable aleatoria, X. Hay algún conjunto de posibles valores, ¿cierto? Ahí no hay menos de 20.000 pesos, ni hay más de 1 millón de pesos. 900.000. ¡Wow! No, mi hija, no, ese es el ahorro desde enero, el ahorro de bueno, pero está bien, ¿cierto? Hay una sociedad, somos N agentes, este N es variable, puede no aumentar o va a disminuir, pero cada agente tiene un modelo mental, ¿cierto? Cada uno de nosotros hizo una primera adivinación, de acuerdo con nuestra experiencia, cuántas alcancías hemos abierto o cuánta manotada hemos tenido que sacar para comprar esa cosita que no tenemos plata. Entonces tenemos una experiencia y eso nos permite hacer cierta representación que la vamos a manejar como señales. El número que nosotros adivinamos, por ejemplo, originalmente va a ser una primera señal o algún otro parámetro que vayamos ajustando va a ser unas señales. Y cuando empezamos a expresar opiniones, entonces estamos ejerciendo una acción sobre la sociedad. Cuando tú dijiste 900.000, wow, mucha gente subió su posición. Yo tenía 100. Ella dice que son 900.000, pues no voy a decir 200. ¿Cierto? Ejerciste una acción sobre la sociedad. Esa acción, ¿cómo la llevaste a cabo? Mandaste tu señal, ¿cierto? Es una señal que envías a tus nuevos vecinos para que ellos vayan aprendiendo, ¿cierto? De hecho, aquí lo hicimos en serio. Cada uno fue aprendiendo más y más datos de más y más gente. Entonces, es una topología particular, hicimos una topología en línea.
no es una topología muy de sistemas sociales, pero puede servir para modelar. La acción podría ser mi propia señal, ¿cierto? Pero la verdad es que en ambientes sociales pueden haber otros intereses, pueden haber fallas de comunicaciones y mi acción puede ser otra cosa. Puede ser una acción, a lo mejor si hubiera un premio para el que a mí vine, a lo mejor tenemos otras estrategias para ver cómo influenciamos a los otros. ¿Quién sabe, cierto? Habrían otras formas de hacer las cosas. Pero entonces, lo que hicimos fue un modelo secuencial. Tú estabas de primero, tú de segundo, tú de tercero, y entonces hicimos una fila de agentes en donde cada uno dispone de su información privada y de la historia de los agentes que lo precedieron, ¿cierto? No es una topología muy compleja, es una topología en fila. Tenemos una fila. Pero los agentes son racionales. Ustedes no hicieron esto, pero a esto le voy a llamar yo agente racional, que siguen la regla de Bayes para combinar la información que ellos tienen, que es un tipo de información a priori, con la información que ha recibido de los otros agentes. Y entonces escojo una acción que me maximice cierta utilidad que yo tengo. Por ejemplo, sería chévere entre todos adivinar cuánta plata hay ahí, entonces tal vez tratar de ser muy preciso sea alguna función de ganancia. Pero de ahí determino mi acción sobre la sociedad, cómo voy a influir sobre mis compañeros, ¿cierto? Entonces, la cosa es bien simple, ojo. Bueno, aquí esto es un distribuido como. Entonces, nuestra variable número plata en esa cajita tiene una distribución gaussiana y hay algún valor medio y hay alguna varianza. Es el modelo que estamos estableciendo. Y cada uno de nosotros hizo una estimación inicial. Digamos que esa estimación gaussiana es apenas normal cuando uno cuenta plata. Eso es una distribución que sale cuando uno cuenta plata. Que tal vez su media podría estar muy cercana al valor correcto, pero tiene una varianza que puede ser muy grande para algunas personas, muy chiquito para otras. Alguien dijo 30.000 pesos, alguien dijo 900.000 pesos, ¿cierto? Nuestras varianzas pueden ser muy grandes. Pero entonces, con esa información nosotros vamos a ejercer una acción. Como yo tengo mi información local y tengo otra información que he recibido del medio, entonces voy a actuar sobre el medio dando alguna información que en este caso vamos a ser agentes sinceros, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con una buena sociedad. Si somos sinceros, vamos a tratar de dar mi mejor estimado. Podemos no ser sinceros y decir, es que a mí no me interesa eso, me interesa que cuando todos saltan yo cojo el tarrito y me voy corriendo. Con cosas así, ¿cierto? Podríamos pensar en cosas de ese estilo. Bien, siendo así, entonces nuestro modelo es de procesamiento estadístico de señales. Es exactamente eso. Vamos a hacer estimación distribuida a lo largo de una señal que se va propagando por los agentes sociales. Y vamos a obtener entonces que si esta es la forma básica de nuestro modelo, entonces está el número de monedas que tiene cierta distribución, una distribución gaussiana con una media y una varianza dada. Y entonces el primer agente hizo su estimación. Entonces tiene su estimado y produce una acción sobre el siguiente. Y él hace su estimación y produce una acción sobre el siguiente. Y él hace su estimación y así tenemos una secuencia de acciones. Y la idea es que si la sociedad aprende, él tendría una estimación mucho más precisa de cuánta plata hay en el tarrito, ¿cierto? Entonces, listo, aquí hay un aspecto de relación señal-ruido, cuál es mi varianza y cuál es la varianza real de la variable. Estas son las potencias, esta es la potencia de la señal, esta es la potencia de la señal más el ruido que estoy introduciendo yo por mi ignorancia. Y en estos casos, gaussianidad, este tipo de cosas, el mejor estimador tiene que ver con una suma ponderada, y esas ponderadas están dadas por las relaciones entre las relaciones señal-ruido. La que sea menos ruidosa debe pesar más que la que sea más ruidosa, y este es el estimador que minimiza el error cuadrado promedio después de que todos hemos participado. Chévere. ¿Qué ocurre con él? Entonces tenemos esta relación señal-ruido, tenemos este estimador, y fíjense que la varianza de mi estimador con n va disminuyendo, ¿cierto? Fíjense que este número es menor que este. Y cuando pongo aquí un número menor que este, el siguiente va a ser menor y menor y menor y menor. Y esto va disminuyendo. A lo mejor converja a cero, ojalá. A lo mejor converge a algún valor pequeño. Pero lo interesante es que esa convergencia asegura que nos vamos a ir acercando al verdadero valor. Seguramente si fuéramos 250.000 y todos estemos atentos a lo que dicen, al final alguien diría 278.500.
Seguramente, es lo más probable, porque esto converge. Y seguramente nuestros estimadores no usamos la regla de Bayes ni nada parecido, pero somos muy racionales en estas cosas. Entonces, el simple promedio ponderado pues, permite calcular un estimado con una varianza de error, que es esta fracción del original, ¿cierto? Es esta fracción de la varianza original, y esa se va haciendo más y más y más pequeña. La precisión del estimador aumenta. Nosotros como sociedad hemos aprendido, ¿cierto? Aquí hay un proceso de aprendizaje social mediante transmisión de señales con información que localmente percibimos y la vamos procesando y vamos generando lo que nos interesa. Fíjense, de hecho, aquí una cosa interesante, hagámoslo desde aquí. Si tenemos esta relación, ¿cómo va mejorando nuestro estimador? ¿Cierto? Este es cómo va este era una medida del error original y esto es cómo se va reduciendo ese error de un paso a otro. Es una función del tiempo o de la gente. Entonces, resulta, esto es muy fácil de demostrar, que el estimador óptimo hasta el paso n se basa solamente en el estimador anterior, más la información privada del enésimo agente. Pero si esto converge como debería converger, esto tiende a 1. Y si esto tiende a 1, esta combinación convexa entre mi información social y mi información privada, la mía, es tal que yo cada vez me doy menos importancia y cada vez le doy más importancia a la opinión ajena. Pues ya correctamente promediada. Este fue el estimador que se consiguió con las n-1 opiniones anteriores ya procesadas. Entonces esto es interesante. A medida que yo voy aprendiendo más de mi sociedad, cada vez se vuelve menos importante mi propia opinión y cada vez se hace más importante en términos de que las opiniones de mis compañeros de sociedad son bondadosas, ¿no? Son correctas, son bien intencionadas. Y entonces hay un modelo de creencia. ¿Qué es el modelo de creencia? Es la distribución de este X, que tenía como media teta sub 0 y como varianza sigma sub 0. Pero como la hemos ido procesando en nuestra sociedad, tenemos un estimador de la media, ¿cierto?, que va convergiendo a medida que estas ponderaciones de mi opinión individual y de la opinión global se va haciendo más y más cercana a 1, y esto reduce la varianza original, ¿cierto?, la dispersión original, y nos vamos acercando más y más y más y más. Esto se llama aprendizaje social, y es un fenómeno bien interesante. Fíjense esto, el tau sub n, lo tenemos acá, que es la mejora del error cuadrado, el mínimo error cuadrado en promedio, tiende a 1. Entonces se puede interpretar como la confianza del estimado histórico agregado a comparación con la información privada. Es lo que estamos mencionando. Yo cada vez le doy más importancia a la sociedad donde vivo, a medida que he sabido que ella ha procesado mucha información. Eso en términos evolutivos, por ejemplo, tiene mucho sentido, ¿cierto? ¿Por qué los indígenas valoran tanto a sus ancianos? Ellos tienen mucha experiencia, ahí está recogida la información global de la experiencia de mi tribu. Como no hay escritura, entonces ellos son los que tienen la información. Y aquí, para la opinión del anciano, esto es 1 porque esto tiene todas las generaciones anteriores, cosas así, ¿cierto? Pero entonces, la otra cosa interesante es que aquí supusimos que cada uno pudo dar su estimado, su acción la dio con total precisión. La verdad es que lo hacemos a través de unos canales de comunicación. Y en esos canales de comunicación hay una tasa de información, y estamos hablando puramente en términos shannonianos, ¿cierto? Hay una capacidad de transmisión que en cada instante n tendrá cierta capacidad. Y si notamos entonces que la precisión de la información que estoy recibiendo no es infinita, entonces mi estimado, que debería irse achicando, ojalá lo más cercano a 0, en realidad no se acerca a 0 porque hay un problema de distorsión de tasa. Ustedes estudian teoría de la información, ¿cierto? ¿No? ¿Ella no se ve teoría de la información en los cursos de pregrado? En un sistema ya. ¿Ya no? Oh, qué tristeza. Este es el Rate Distortion Theory. Es difícil aprender de sistemas complejos, sí, sistemas de información, sí, pero de la información. Pero es interesante. Nada más introduzcamos una capacidad finita en los canales de comunicación, que esa es una realidad concreta, y ya es suficiente para que nuestro estimado social, nuestro objeto de aprendizaje social,
converja mucho más lento y quién sabe si converja al valor real, ¿cierto? O sea, aquí hay una cosa interesante. Lo que habíamos dicho antes era lo que Galton llamaba la voz del pueblo es la voz de Dios, porque promediando las opiniones del pueblo se llega a la verdad. Pero basta con que los canales de comunicación no tengan capacidad infinita. Ningún canal de comunicación tiene capacidad infinita, ¿cierto? Para que ya no sea cierto, ¿cierto? Aún en sociedades de gente honesta, una falta de infraestructura de comunicaciones es grave. Es gravísimo, ¿cierto? Claro, aquí esto es por una capacidad finita de los enlaces. Yo puedo manejar esto codificando, entonces eliminemos la redundancia de lo que manejamos. O yo puedo simplemente aumentar la potencia. Si yo aumento la potencia, la capacidad del canal va a aumentar. Entonces hay otra alternativa, hay otra forma de ver esto. Una sociedad, para que tenga una democracia válida, necesita buena energía. Sin buena energía y sin buenos canales de comunicación es difícil obtener una buena democracia. Interesante, ¿cierto? Un modelo matemático muy simple, muy sencillo, muy elemental, de hecho muy realista. Muy realista para cosas como elijamos a un presidente o vayamos a votar por el próximo Senado o decidámonos por la paz o no. Pero muy realista. Fíjense que este es un experimento muy concreto, muy real, muy de verdad y satisface esto. Si nuestros canales de comunicación no tienen una capacidad suficiente, y eso tiene que ver mucho con empresas, por ejemplo, las empresas que depositan su información en la nube, bueno, ¿cuál es la capacidad de comunicación sobre la nube y en qué momento empezarían a llegar a este límite para conocer las verdades que les interesan? ¿Cierto? Esto tiene mucho que ver con ese tipo de cosas. O sea, si aquí nuestros agentes no escuchan bien, de pronto no tenemos también la democracia que queríamos. Ese gracias se nos fue. Porque lo que viene es que, claro, nuestro modelo es demasiado simplista, pero lo que hacen esos autores en sus artículos es que empiezan a complicarlo y citan a otros artículos donde hablan cosas mucho más complejas. Por ejemplo, los acuerdos no es promediando, no es promediando toda la información de toda la sociedad, sino opiniones entre grupos, ¿cierto? Y hay conflictos entre grupos. Los agentes no actúan una sola vez. Tuviste tu opinión una vez y ya te callaste. No, volvemos a actuar y volvemos a actuar. Y generalmente de forma aleatoria y asincrónica. Hay modelos de procesamiento digital de señales para representar la difusión de información bajo estas condiciones. La estructura de la red puede ser dinámica y ciertamente tiene topologías muy interesantes. Muchas veces el objetivo no es estimar algo correctamente, solamente ponernos de acuerdo. ¿Cierto? Esto es bastante típico en modelos robóticos que se aplican mucho a la sociología. Tenemos que levantar esa mesa. Listo, nadie tiene que calcular el peso, no sabemos que necesitamos 5. ¿Cómo hacemos los 5 por ahí a levantar la mesa? Y además, esto es otra cosa interesante, y esto se puede modelar fácilmente, y los modelos matemáticos nunca predicen, nunca dicen la verdad, pero le permiten a uno comprender, ¿cierto? Entonces, desde el procesamiento de señales sobre grafos, esa es la área que yo quisiera que trabajemos harto en el área, podemos llegar a revelar algunos aspectos útiles sobre las capacidades de una sociedad para mezclar su información, las evidencias de las que disponemos, de una manera exitosa, ¿cierto? Si elegimos a Ordóñez en el 2018 y cierto en marzo elegimos a los ñoños y a los quicos, es que no sabemos usar la información que la sociedad tiene. Es que nuestros canales son de muy baja capacidad de transmisión. Es que la energía con que transmitimos nuestra información no es suficiente, ¿cierto? Pero si eso fuera posible, nos llegamos a comportar como una inteligencia colectiva racional superior a las sumas de nuestras inteligencias y seríamos una buena sociedad. ¿Listo? Gracias. Sí, entonces ahora tienes que votar por mí, ¿no? Bueno, yo creo que era claro, veníamos a un seminario a discutir temas interesantes. O sea, la diferencia entre ustedes y yo es que yo estudié esto la semana pasada. ¿Listo? O sea, que ahora estamos igualitos, o sea que podemos discutir al mismo nivel, pero es muy prometedor, ¿cierto? En lo que a mí respecta, tiene mucho que ver con
las redes de sistemas cognitivos, que es en lo que he trabajado los últimos 2 años, y por supuesto la forma de mecanizar, de pasar del proceso dentro de la gente al proceso dentro de la sociedad, sigue siendo el procesamiento digital de señales, que ha sido los últimos 35 años de mi vida. 35 llevamos en esto, 35 años. Entonces es chévere, seguimos en las mismas. Entonces, si hay comentarios, observaciones, sugerencias, me sentiría muy feliz. Que no hayan preguntas, a menos que haya alguien dispuesto a responderles. Marco, es decir, de esta charla lo que más salen son dudas, ¿no? Porque en la charla pasada Maldonado decía, wow, fuera los conceptos. No hubo oportunidad de discutir sobre eso, porque las ideas se forman en conceptos y realmente el lenguaje está construido de conceptos. Entonces estaba hablando pero no hubo oportunidad con Maldonado en el seminario y quedó planteada la cosa ahí. Ahora, aquí no hay desinformación, un país dividido mitad por el sí, mitad por el no. Aquí hay un propósito en este modelo hacia el objetivo de buscar una cierta verdad, pero no hay, digamos, desinformación o estas cosas, ¿cierto? De acuerdo. Y sí hay una pregunta. De todas maneras, oiga, la emergencia es característica de los sistemas complejos. No hay emergencia, o sí hay emergencia en el modelo. Definitivamente sí hay emergencia. O sea, cuando una sociedad colectivamente toma decisiones brillantes o decisiones estúpidas, esos son fenómenos emergentes. Esos son fenómenos que son producto de los flujos bellos o horrorosos de información que hubo, ¿cierto? De hecho, lo que a mí me gusta rescatar de esto, de lo que tú estás mencionando, es que, qué lástima que no esté Carlos Eduardo, sería rico. Desde hace un par de años nos hemos venido distanciando en aspectos metodológicos. La iconoclastia de Carlos Eduardo es admirable, pero él va pateando las cosas que apenas estamos empezando a estudiar, ¿cierto? Entonces esto es algoritmia, esto es computación clásica, esto es herramientas de la ciencia pequeña, que él llama, para descubrir la ciencia grande, que él llama, y no las hemos agotado. Es tonto despreciarlas cuando tienen todo por darnos. Entonces, sí, yo creo que los problemas que planteas son problemas que podemos estudiar ya, y podemos estudiar desde el currículo de ingeniería de hoy. Lo que tenemos aquí es teoría de control, es teoría de señales, es teoría de computación de hoy, y es con eso que estamos desentrañando. Lean esos 11 números de esa revista. Ahí están respuestas a los problemas de complejidad que nos hemos planteado en mucho tiempo, y ahí están, y es usando las formas conceptuales, paramétricas que Carlos Eduardo desprecia. Entonces, no sé, ahí hay mucho por charlar, y por estos seminarios son tan hermosos. Qué lástima que Carlos Eduardo no, qué lástima que yo no se lo vería. Pero sí, hay choques conceptuales muy bonitos, muy hermosos, y charlar de esas cosas con Carlos Eduardo es una delicia, porque siempre hay argumentos de muy alto peso y es muy chévere. Entonces, estos seminarios son una delicia. Y cuando es más amplio que en otros 4, que en otros 5, es mucho más chévere, aunque rico que haya la gente tan chingona. Eso. Bueno, profe, hay un punto que me llamó la atención también con respecto a lo de la emergencia, y es que se hablaba sobre topologías para la emergencia. Entonces me imagino que estaban buscando como ciertos resultados que fueran bondadosos o convenientes para lo que yo estaba planteando. Entonces, pues eso me llamó la atención, porque normalmente buscamos o sabemos que no hay un marcapasos para que pueda suceder la emergencia, y por lo tanto no podemos controlar finalmente lo que va a salir. Entonces, un punto que toca el profe interesante es lo de la desinformación, o más bien el ruido, o el canal por el que se transmite esa información. Normalmente, digamos, aquí en Colombia las redes sociales pues han comenzado a tener un peso,
Pero por ejemplo aquí en Latinoamérica hay una influencia bien importante, este tipo JJ Rendón, que es el que siempre contratan cuando la cosa se pone peluda, ¿no? Entonces él se encarga de manipular muy bien para que la emergencia como que vaya hacia el punto donde él quiera, ¿no? Entonces yo creo que si alguien sabe topologías para la emergencia debe ser este señor. Perfecto, que lo conoce, pero me llama aún más la atención el punto de dónde viene esta conceptualización y de cómo yo traigo eso, ¿no? Porque si traemos conceptos filosóficos como el mundo de las ideas y planteamientos recientes, por ejemplo el profesor Nelson y el profesor Maldonado, como la computación biológica, ¿no? Donde estoy en esta parte, en esta cuestión automática y en esta parte en lo cuántico, ¿no? Entonces solamente cuando me siento realmente a pensar es cuando puedo tener acceso a estos conceptos más elevados, que no comprendo desde ese punto donde voy en automático. Entonces, ¿cómo verlo desde esa parte? Bueno, creo que las dos respuestas tienen la misma pregunta. Fíjate que aquí cogimos una topología en línea, uno detrás de otro, ¿cierto? Y logramos una emergencia. Bueno, no sé si la logramos, pero estuvimos notamos que al principio hacemos así y después oscilábamos menos. Entonces, chévere. Eso muestra que en principio, sobre cualquier topología vamos a poder empezar a buscar emergencias de resultados interesantes. Yo no sé si a esto le podemos llamar emergencia, pero que hayamos llegado todos que nos hayamos acercado a un consenso. Generalmente, uno de los problemas ingenieriles asociados con la complejidad es los problemas del consenso. Cómo lograr que todos nos pongamos de acuerdo para hacer algo. ¿Y qué hay ahí? Que si hay alguien que tiene una información valiosa, sería tristísimo que se ponderara igual que todos y que tuviera que recorrer el mismo camino que todos. Si ese tiene una altísima conexión, lograría una convergencia mucho más rápida. Entonces, una topología libre de escala, por ejemplo, una topología libre de escala genera emergencias mucho más aceleradamente y los procesos de información que se hace sobre topologías libres de escala son mucho más elaborados que en donde va el pasito y el siguiente pasito. Es la computación serial y la hipercomputación biológica, ¿cierto? Son esos dos mundos, pero con cualquiera de ellos las logramos. Listo, entonces ese es un aspecto. En términos Barabasi, eso crea también talones de Aquiles. Talones de Aquiles que JJ Rendones aprovechan muy bien, ¿cierto? Claro, yo tengo que atacar esta cuentica de Twitter y esta cuentica de Facebook y ya, me gané la mitad de la población para mi candidato. Es así de simple, es así de sencillo. ¿Recuerdas a Martin Gilbert? Los echo chambers, ese tipo de cosas. Es búsquedas de emergencia sobre las topologías y esas topologías, ¿dónde están ubicadas? En las redes tecnológicas de hoy. El matrimonio entre red social y red tecnológica es el problema actual. Por ejemplo, como nos lo planteó Martin Gilbert en abril. Mayo. En el mayo. ¿Y cuál es la metodología para llegar a resolver los problemas que él está planteando? Que son de esos, de democracia. ¿Cómo aprovechar la tecnología de millones para una buena democracia? Simple, hagamos modelos matemáticos que nos revelen los mecanismos. Aquí en este modelito sencillo que son las 2 primeras páginas de un artículo de 11 páginas se revelan muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces, no despreciemos las herramientas que tenemos y aprovechémoslas y disfrutémoslas, y cuando aparezcan otras más ricos, cuando podamos hipercomputar cuánticamente riquísimo, ya lo hacemos, pero de pronto cuando lo podamos tener bajo nuestras manos va a ser mucho más útil. Chéverísimo. Cuéntame. Bueno, no, es que hay varias cosas. Tú hablas de una buena democracia y de tomar decisiones cooperativamente para llegar a crecer socialmente. Y hablas a partir de decisiones propias con intereses propios. Está bien, eso yo lo entiendo. Pero luego me dices que también se puede poner, digamos, la señal a la que seguir. Entonces llega JJ Vargas y dice, no, pues la señal. Llega él y pone una señal y busca que el sistema lo siga. O sea, lo veo como un sistema de control. Pero entonces, ¿cuál es el punto que determina que va a llevar a una buena democracia? O sea, ¿cómo hacemos para escoger cuál es la señal a la que hay que alcanzar? Listo. O a partir de la racionalidad, es que cada uno puede escoger lo que le sirve y así. Allá va, qué lindo que toques ese punto, porque allá va mi propuesta fundamental. Si nosotros
somos capaces de representar matemáticamente los procesos de la complejidad, nosotros seremos capaces de detectar las debilidades de nuestros sistemas sociales, ¿cierto? Y eso, ¿a dónde debería llegar? Si aceptamos el paradigma de la complejidad, eso debería llegar a que nosotros, desde nuestra autonomía y desde nuestra cercanía, desde nuestra independencia y desde nuestra cooperatividad, desde nuestra racionalidad y nuestra capacidad de comunicación, logramos decisiones en consenso más correctas. A eso deberíamos llegar, y eso está lleno de ruido, y nosotros podemos modelar ese ruido. Shannon nos lo modeló, o sea, ni siquiera tenemos que inventarnos nada. Shannon nos lo modeló en 1948, hace 70 años, y sabemos los mecanismos de ese ruido. Ubiquemos esos mecanismos sobre las topologías de las redes correctas y veamos dónde debemos actuar. Fundamentalmente, si me tocara tratar de intuir alguna respuesta, está en la capacidad como los individuos podamos interpretar nuestro mundo y razonarlo de manera lógica. Ahí está. Es que estás asumiendo agentes racionales. Sí, eso es. No estoy asumiendo, lo estoy solicitando. O sea, estoy reconociendo que no es así, y estoy solicitando que sea así. Pero fíjate que la racionalidad está muy ligada con la honestidad. Porque yo me leí un artículo que decía que Altán Almocco sí había sido presidente de Colombia, había ganado en la aldea o en el país de Facebook. ¿Sí? Decía el artículo. Sí. Altán Almocco sí fue presidente de Colombia, ganó en la aldea o en el país de Facebook, y todos eran miles de personas que iban a votar por Altán. El día que se murió Rosalvira, no sé el apellido, íbamos a hacer una marcha y dijeron que iban a ir 5.000 mujeres y fuimos 3. Entonces en Facebook todo el mundo dice sí, y a la hora, la verdad, ese agente racional también tiene que ser un agente honesto. Espera, es que cuando yo digo racional es que es objetivo en el análisis de las percepciones que hace. ¿A dónde debería conducir eso? No sé si recuerdan los modelitos que hemos presentado en las anteriores dos encuentros interunitarios. Hemos verificado que la racionalidad egoísta conduce a la honestidad, a la sinceridad, a la transparencia, a la cooperación, porque salirse de esas formas de actuar es absolutamente irracional, es ilógico. Entonces, en los modelos matemáticos que hemos hecho, que tienen en cuenta ciertas cosas y que llegan a esas conclusiones, como aquí llevamos algunas conclusiones sobre nuestros modelos matemáticos que representan ciertos aspectos de la realidad. Hasta ahí hemos verificado que lo lógico, lo racional, lo objetivo es ser buenos. En una sociedad donde necesitamos al otro para sobrevivir. Es eso. Entonces, cuando yo digo debemos ser racionales, quiero decir eso. Debemos comprender que la bondad y la cooperación y la honestidad y la transparencia y la sinceridad es la forma lógica de actuar. Porque hay un video de la niña que era la líder de no sé si lo has visto en internet, que ella dice, el video se llama ¿Por qué no ganó si teníamos todos estos servicios? Entonces la respuesta sería la que tú estás dando. No sé, pero la respuesta la estamos estudiando, y ya desde el 2015 hay una revista en donde podemos publicar nuestras respuestas porque eso es lo que se está estudiando aquí. ¿Sí viste los títulos? Modelos de propagación de ideas en redes sociales, métodos bayesianos de inferencia distribuida sobre agentes racionales. Estamos modelando la realidad de la complejidad por fin, como lo debimos haber hecho desde el principio, con rigurosidad y con formalidad. Y yo creo que eso nos pone en el camino de entender las cosas que no habíamos terminado de comprender. Marco, es que el resultado del ejercicio hubiera podido ser muy diferente. Seguramente si nosotros hubiéramos querido, unos adivinar efectivamente la verdad y otros al contrario. Exactamente. Porque es diferente, por ejemplo, decir votemos por el sí a la paz, a decir, oiga, eso es otra cosa.
es decir, nada que ver con la paz. Entonces, el resultado hubiera podido ser muy, muy diferente. Pero además... De hecho, estos experimentos se han hecho en muchos ambientes y siempre se ha metido a alguien que diga, no vaya 15.000 pesos, si acaso 16.000. Y eso mueve las cosas profundamente. Y se han hecho, o sea, este ejemplito tiene 200, 300 versiones donde hay más elementos en el modelo matemático. Y sí, efectivamente, es fácil llevar a la sociedad al despeñadero. Es muy fácil. Porque para completar y con la venia, es que hay el supuesto de que la información no es homogénea en los agentes. Es decir, y es diferente eso a la situación en que naturalmente estamos tomando decisiones con información incompleta, con desinformación, etcétera. En el modelo se puede reflejar o sí, es que no. Sí, de hecho aquí en este modelo tan simple y tan tonto, fíjate que cada agente tiene su propio nivel de ruido. Todos estiman hasta la misma media, pero algunos pueden ir muy lejos, otros pueden estar muy cerca, ¿cierto? Tu sigma es muy bajito, tu sigma es muy alto, ¿cierto? Sí, es una forma tontísima y elemental de tratar de capturar eso. ¿Cuál es el ruido original que hay en la información local de los agentes? Lo interesante y el proceso emergente, el proceso del todo mayor que la suma de las partes, es que esos ruidos gigantescos locales se pueden cooperando, se pueden emergiendo, se pueden autoorganizándonos a reducir, a tomar decisiones valiosas, a generar suprainteligencias colectivas. Eso es lo que se está intentando dilucidar ahora, entiendo yo, desde este mundo del procesamiento digital de señales. Y yo le veo harto futuro a esta metodología. Sí. No, pues algo que quería decir era un poco de lo que hablaban ahorita, y es como el conocimiento, la concepción que yo voy a tener algo depende en este momento de mi conocimiento previo, ¿cierto? Entonces un poco cuando hablan de política y todo eso, uno de cierta manera se pone un bloqueo a señales, o bueno, que dice como ninguna señal que entre a afectar esa percepción que yo tenía antes, sino yo ya tengo un conocimiento, entonces me han dicho desde antes, no importa por qué, o sea, no tengo un pensamiento en ese momento objetivo, yo voy a votar por X persona porque mi construcción anterior me dice que la otra persona que me envía esa señal es la que tiene toda la verdad y yo no voy a aceptar otro tipo de señales. Entonces, sí, exactamente, sí, tienes toda la razón. Aquí estamos pensando en agentes cognitivos. Un agente cognitivo tiene una propiedad fundamental. Está dispuesto a cambiar sus paradigmas de acuerdo con las relaciones que hay entre sus propias acciones y las percepciones que le producen. Eso lo hace cognitivo. Un agente que dice, yo voto por el que diga Uribe, ese no es un agente cognitivo. No lo es. No lo es porque él desconectó esto. Lo desconectó. Pero hay muchos. ¿No? Hay muchos. Sí, hay muchos. O sea, una sociedad de agentes no cognitivos, ahí es donde JJ Rendón hace cosas chéveres. Cuéntame. Bueno, muchos sin problemas de ruido en las señales. Pero yo también creería, y es una discusión que hemos tenido varias veces, es escoger el punto de referencia correctamente. Porque yo puedo decir, vamos a tomar decisiones en búsqueda del bienestar general, punto. Pero ¿qué es bienestar general? Que es que todos tengan plata, que todos tengan casa, que todos se sientan bien, que todos se sientan felices. Y yo creo que esa parte de escoger ese punto es un poco lo que va más hacia el trabajo multidisciplinario con otras tareas, porque realmente no veo en esto como... Sí. A ver, ¿por qué los ingenieros nos gustan tanto los modelos matemáticos? ¿Y por qué no podemos vivir sin ellos? No es porque los modelos matemáticos nos predigan nada. Eso no ocurre jamás. Un modelo matemático nunca predice. Pero un modelo matemático explica. Y eso es bien interesante. Por ejemplo, ciertamente a partir de estos paradigmas de complejidad, yo no creo que sea posible pensar en busquemos un bien común.
porque si pensamos en busquemos un bien común, rápido nos vamos a volver totalitarios. Yo creo que lo interesante que surge de estos modelos es, tú tienes tu propio interés, no renuncies a él. Y aquí estamos nosotros, tú ve por tu interés y haz lo que tengas que hacer por lo que es para ti. Pero si eres racional, o sea, ¿qué quiere decir si eres racional? Si eres capaz de coger las evidencias, de ponderarlas de manera que seas capaz de ajustar tu modelo del mundo. Uno no vive de acuerdo con el mundo, uno vive de acuerdo con su modelo del mundo. Y este modelo del mundo son mis intereses. Los modelos de los intereses del resto del mundo ni siquiera podrían estar aquí, a menos que haya una fortaleza mía que yo la quiero, que es la empatía. Bueno, chévere, hay gente muy empática que lo hace muy lindo, pero de pronto no deberíamos confiar en que el planeta entero sea de gente empática. No, así no es. La humanidad es egoísta, y la humanidad egoísta racional puede ser las personas más bondadosas que existen. Entonces sí, ciertamente tratar de pensar en busquemos un bien común, yo creo que eso es equivocado, que por ahí no es. pero no sé, ciertamente si hay una masa crítica de empatía, por ahí es la solución. Quién sabe esa masa crítica a qué corresponde. Pero a lo que voy es que si usamos la ingeniería que conocemos, podemos comprender mecanismos que afectan, en términos políticos, económicos, sociológicos, psicológicos, o en términos robóticos, en términos ingenieriles puramente. Entonces, esa es la propuesta. Muchísimas gracias por muy tan rico. Esa es la propuesta. Volvamos a la formalidad de la ingeniería. Usemos las heurísticas con toda la rigurosidad que requieren. Usemos todos los procesos de inferencia a partir de los hechos, cómo evalúo mi modelo, y si tengo que ajustarlo o solamente es buscar los parámetros, o si tengo que cambiar de modelo. Eso es algo que los ingenieros hacemos todos los días, a cada rato. Deberíamos hacerlo también como seres humanos. Sería muy bueno. Muchas gracias.